Bueno, mis hermanos, estamos aquí. En el día de hoy vamos a hacer una pequeña exposición, una tesis, llamaría yo, o una exposición de lo que yo pienso que es la manifestación del pecado o de los pecados capitales en cuanto a la política, a la geopolítica, en este caso, la relación que hay entre Estados Unidos con Venezuela. Entonces, pues sin más preámbulos, iniciamos. Primero, pues tomando como base el texto de capítulo 12 de San Lucas, del 13 al 21, donde se nos narra precisamente este domingo la parábola del rico insensato. Entonces, como el factor dinero, pues a veces es causa de mucho mal para la humanidad, para cada uno de nosotros y también para las personas que de pronto dependen de nuestros actos. Entonces, podemos decir que las tres grandes tentaciones que el hombre, cada uno de nosotros tenemos, y así cada una de las naciones puede tener, son la del poder, la del placer y la del tener. Entonces, digamos que aquí vemos una silla. Esta silla pues representa como al poder, ¿cierto? Y en ella podemos encajar a lo que es en este momento el poder mundial, que digamos que en este momento es Estados Unidos, la nación de Estados Unidos es un gran imperio, es fuerte en esta tentación del poder, ¿cierto? Y en el tener vamos a ubicar a Venezuela, es como la V de Venezuela, la encerramos y queda pues como una joya preciosa, como una esmeralda, digamos como representa la riqueza, digamos el oro, el petróleo, la riqueza natural. Entonces digamos que Venezuela está representada en el tener. Y el placer, pues digamos que en cierta forma las dos naciones lo están disfrutando relativamente. Digamos, Estados Unidos con el poder, estamos hablando no de todo el pueblo en sí Estados Unidos, porque el pueblo es mucho y no todo el pueblo disfruta, digamos, de estos placeres, sino estamos hablando ante todo de las élites que gobiernan estas naciones. Entonces, digamos, ellos pueden o empiezan en base a ese poder a tener soberbia, a disfrutar de placeres como la lujuria, la vanidad, la ostensidad, lo ostentoso, la gula, el placer de comer exageradamente, la pereza. Entonces digamos que Venezuela también por su tener o lo que tenía hasta hace algunos años podía disfrutar también de estas formas de placer o pecados capitales, la soberbia, porque como tenía mucho dinero, pues también se estaba como engrandeciendo, la lujuria, la gula, la pereza, y es lo que escuchamos comúnmente, que Venezuela, pues que la gente no trabajaba, ahí está la pereza, que comía bien porque todo se lo da al gobierno, que estaba cayendo de promiscuidad y que no había control de pronto natal y había un desorden de pronto moral en cuanto a la sexualidad y a la soberbia también. Pero ante todo esto lo relacionamos con las élites, como ya dijimos, ¿no? Entonces, digamos, este es como el diagnóstico de lo que venía siendo Venezuela hace algunos años. Pero a partir de estos últimos años que ya entra, pues esta política de Estados Unidos de querer tener, pues para poder tener un placer pleno, tiene que no solo tener el poder, sino también el tener, o sea, un poder completo, teniendo poder y teniendo riqueza, tener un placer completo, más totalitario, más expansivo. Entonces ya entra Estados Unidos a caer en otras tentaciones de otros pecados también gravísimos. Y por eso entramos aquí en el pecado de la avaricia. La avaricia, o como la llama San Pablo, ¿no? Demasiado amor al dinero, que es la causa tal vez de muchos de los males del mundo. Entonces, esa avaricia lo lleva a querer tener no un poco más, sino ojalá todo. El avaro quiere todo para sí. Y al no poder tenerlo, pues como lo tiene es el vecino o el prójimo, el que está al lado, entonces le entra como cierta envidia. Entonces entra el otro pecado que entra ahí es la envidia. Entonces esa envidia también va corroyendo por dentro, porque los mismos mandamientos de Dios dicen que no hay que codiciar los bienes ajenos. Entonces
digamos que entra ese pecado ahí. Y al no poderlo tener, le entra como una ira. Entonces ya otro pecado que van haciendo, por eso se llaman pecados capitales, porque de esta raíz o capita, cabeza, que es la avaricia, entra la envidia al no poder tener esto, y luego entonces le entra la ira por querer tenerla, y la ira pues quiere ante todo tenerlo, así sea la fuerza. Entonces ya entra a querer tenerlo como a la violencia. Entonces se inventa ciertas estrategias para poder obtener lo que necesita, que en este caso es, digamos, la riqueza, el tener. Pero este tener que representa a Venezuela a sí mismo, pues para poder tener un mayor placer, también busca tener algo de poder. Entonces, como no lo tiene en sí, su estructura política no es fuerte, entonces se alía. Entonces busca a unos aliados. En este caso tenemos otra silla, otra, digamos, geopolíticamente, otra estructura poderosa, otras naciones que tienen cierto poder a nivel universal. Entre ellas, por ejemplo, Rusia, tenemos a China, tenemos a Turquía. Bueno, todos estos aliados que ha venido Venezuela en base a su tener, se los ha aliado, ¿cierto? Entonces, ya en cierta forma también va buscando con el tener y el poder, siempre buscar el placer, que es el fin. Pues todos queremos tener placer, pero un placer, digamos, nosotros los evangelizados, los cristianos católicos, queremos tener un placer interior, un gozo espiritual, no en las cosas exteriores, que es donde entra la tentación ya a lo que es el pecado. Entonces, ahí podemos ver cómo entre Venezuela y Estados Unidos hay una relación, es por tener una plenitud en el placer. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos para poder obtener esta riqueza? Primero inventa una estrategia que es la mentira. Entonces empieza a nivel universal de las redes, de todas estas formas de comunicación que hay hoy en día, a mandar fake news, noticias falsas, y a querer hacer ver la verdad como mentira y la mentira como verdad. Es tal vez la estrategia que están utilizando, pues con la que inician esta intervención. Luego ciertos bloqueos económicos, y precisamente en el día de hoy pues acabamos de oír que hay una propuesta de un bloqueo naval. Entonces Estados Unidos propone para bloquear más a Venezuela, no dejarle salir ninguna embarcación, precisamente para que ellos no puedan tener lo que necesitan para vivir. Entonces, bloqueos de tipo económico, como es, ellos viven del petróleo, entonces bloquearle todo lo que es las cuentas, las relaciones. Entonces, por ejemplo, colocamos aquí esta pared, que es como un bloqueo de todas las relaciones que tenía Venezuela comerciales con el resto del mundo. Precisamente para desestabilizarlo, pues al provocar una desestabilización al interior, pues la gente también como que, algunos quieren como ponerse en contra del presidente, interiormente crear como una desarmonía, y también genera pobreza. Lógicamente, pues al ser bloqueado, Venezuela no tiene cómo poder al momento solucionar esas dificultades. Hambre, por eso vemos enfermedades también, por eso vemos precisamente la migración. Pues Colombia está sufriendo no, está en estos momentos atendiendo esta población que de pronto no ven la oportunidad de seguir pues habitando allí en Venezuela, y lo estamos recibiendo. Es nuestra obligación recibir a estos hermanos migrantes que no encuentran allí pues oportunidades para vivir dignamente. Entonces, todo esto se va dando en la desestabilización que se provoca, y sufrimiento. Entonces, el límite máximo que Estados Unidos quiere provocar es un sufrimiento máximo en cuanto a hambre, en cuanto a enfermedad, en cuanto a amenazas de violencia, de futuras guerras, y finalmente de bombardeo. Como dice Donald Trump, todas las cartas están puestas sobre la mesa, pero tal vez la que tiene encima seguramente es el bombardeo, porque ya ve que Venezuela, en cuanto a su población y a la política, a la conciencia que tiene de defender su riqueza, de defender su nación contra estos intereses, digamos, externos, pues la única solución que le quedaría sería la de precisamente la del bombardeo, o la de una intervención militar. Bueno, entonces
Eh, como vemos, la intervención militar es lo más trágico, o sea, no podemos nosotros imaginarnos lo que pueda pasar hoy en día, siglo XXI, 2019, en una intervención militar donde lógicamente van pues, a entrar en escena también las otras potencias y todo el universo, porque digamos que Venezuela no está solo. Entonces, el peligro que hay, ¿cierto? Todo esto vendría a desencadenar muerte, sangre. Y nosotros como vecinos de Venezuela, aquí tenemos por aire, no estamos a más de 15 kilómetros de la frontera. Entonces, digamos que Venezuela, en su respuesta, al primero que iría, digamos, de pronto a pagar esa intervención, que seguramente puede ser desde las tierras colombianas, como estratégicamente se piensa. Ya Estados Unidos tiene en Colombia muchas bases militares y se piensa que desde aquí va a ser parte pronto de ese ataque. Entonces Venezuela estaría respondiendo y Chinacota nosotros estamos aquí. Entonces esto también es preocupante. O sea, si uno quiere interiormente que acabe en el régimen de Nicolás Maduro con un bombardeo, pero a costillas de las familias de nosotros, los chinacoteros, yo creo que estaría loco. O sea, el camino no es nunca la violencia, nunca es la muerte, nunca es la sangre. Lógicamente el camino tiene que darse a nivel intelectual, político, acuerdos. En esto interviene mucho la ONU, por eso la coloqué aquí. Pues que la ONU definitivamente es la que tiene que venir a intervenir y decir las cosas como son, claras, sin noticias falsas, decir la verdad, decirle a Estados Unidos, si necesita algo de Venezuela, solicítelo diplomáticamente, como debe ser, no por esta forma que la Carta de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos no permite ninguna forma de intervención, y menos, peor, esta que está proponiendo ahora de bloqueos y de bombardeos. Entonces, digamos que la ONU en este momento es la que tiene, pues, en sus manos, pues, esta decisión. No sin antes sacar también, lógicamente, a Dios, que ni una hoja de un árbol se cae sin que Él lo permita. Él es el dueño de todo, Él es, como dice el catecismo, Él lo gobierna todo. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces, digamos que todo esto, ¿cuál es la función de nosotros? Ponerla, lógicamente, en las manos de Dios. Orar para que estos gobiernos sean mutuamente a sus pretensiones y para que también, por ejemplo, aquí coloqué la debilidad de Venezuela, pues diríamos que es la seguridad alimentaria. Ellos, en base a su economía petrolera, no pensaban de pronto que iban a tener alguna crisis y ya la están teniendo, pero entonces se descuidaron un poquito en su seguridad alimentaria, en su propia producción agropecuaria, que es en sí, pues es la seguridad para cada uno de los habitantes. Y Estados Unidos que retroceda un poquito en su ambición de poder y viva en una situación de más sencillez e inclusive de pobreza, de menos consumismo. Pues este consumismo también se está perjudicando mucho hasta inclusive al planeta. Vemos como el Papa Francisco en Laudato Si, su carta encíclica sobre el cuidado de la casa común, enfatiza estas empresas grandes capitalistas que tengan sus políticas, ojalá la precaución para que cuidemos el planeta. Entonces, que ojalá vivamos en armonía, le pedimos a Dios que solucione estos problemas geopolíticos. El mundo a veces lo vemos como loco. Nuestros gobernantes de pronto a veces se dejan llevar como decíamos aquí, por su soberbia. Y ya aquí yo lo que más veo es como la actitud soberbia de cada uno de estas élites o gobernantes o quienes los presiden y quienes los acompañan. Entonces, que Dios quiera que todo esto termine bien, pues para gloria de Dios y los hijos de nosotros, las gentes que están en necesidad puedan poder restablecer otra vez su dignidad como hijos de Dios. Espero les haya gustado este corto video. Nos vemos próximamente.